penalti clarísimo, cuando hay tomas, es que no hay justificación ninguna. La gente que no es del Barcelona, que es del Madrid, públicamente han dicho que es un penalti claro. Entonces, Javier, ¿qué haces? ¿Por qué no pita el penalti? Yo sé lo que os ha pasado, que el CTA va a poner a la nevera cuando un árbitro se sienta intervenido 2 veces. ¿Qué pasa? Que va a haber una guerra chula. Vamos a ver cómo se posicionan los árbitros y los VARes. Yo no te voy a pisar la manguera, tú no me la pises a mí. ¿Me estoy explicando? Está jugando con las personas que les dan de comer. O sea, porque si te entra 2 veces el VAR, nevera, imagínate que un equipo que está jugando descender. Y el árbitro no entra, y por no entrar, porque se va a la nevera, su equipo baja. Es normal que la gente entonces le pueda tener ese odio al árbitro, aunque no sea culpa del árbitro. Solo estáis allí por el mero hecho de tener poder, de ostentar poder y evidentemente de llenar los bolsillos. Y es una pena. ¿Tú crees que el penalti, si se lo llegan a hacer a Mbappé, lo pitan? Podría ser que sí. Tenemos 2 baremos totalmente distintos. Tenemos la mano. Haciendo un poquito la siesta o no funcionaba. A lo mejor es que la comunicación del VAR con el campo no funcionaba, pero vamos, penalti no señalado. Tiran con la espuma esa de afeitar y la barrera se adelanta mucho más. El spray se utiliza porque como el árbitro no ha tenido la capacidad de mostrar autoridad en el terreno de juego para contar la distancia, tiene que utilizar una herramienta externa como es un spray para marcar la línea, para que los jugadores se pongan a la distancia determinada. Y desde arriba, que no son capaces ni decirle: Alejandro, nada, tira un poquito de spray para adentro, que tíralo, que estás a 4 metros. Cuando Mbappé se va, se dirige a Camavinga y le dice en francés que son unos payasos, ¿vale? Que estos árbitros son unos payasos. El CTA siempre ha rechazado de que los cuartos árbitros, los árbitros se dirijan a los jugadores, y es como: yo soy Mbappé y como puedo decir lo que a mí me dé en gana, sé que nadie va a actuar. Madrid-Betis vuelve a fallar, los muñequitos de futbolín. Levanta el saut del balón, o sea que es una toma falsa, y a través de allí todo lo que pase después... Es muy bestia, es muy bestia. Todo lo que pase después no sirve para nada. En un país un poquito transparente, democrático, justo, es que ya cae por su propio peso. El problema es que le deis un poquito la vuelta. El pensar que esto es normal es que es un ejemplo de que la cosa no va bien, ¿eh? Llenarse los bolsillos, hay que llenárselos de manera legítima. Xavi. Febrero. Volvemos. Volvemos a la sentencia, otro capítulo. Siempre tenemos cositas, ¿eh, Xavi? Pero es que están emocionantes los capítulos de la sentencia, Jordi. Es que nos dan siempre juego, nos dan esas jugaditas polémicas, porque hay, aunque en el Madrid a lo mejor no hay, porque se hizo un buen arbitraje, hay partidos y hay polémica. Y a la gente le gusta. Yo creo que sí, los comentarios, y la verdad es que me gusta agradecer a todas las personas que nos seguís, porque los comentarios la verdad es que son súper interesantes y que intentamos aportar, son muchos, pero intentamos aportar aquello que nos comentáis y para que lo podamos hablar y que no os creen ni una duda. Por cierto, ahora que lo comentamos, leo muchos comentarios de que nos dicen que si podemos poner los vídeos. Por tema de derechos de imagen es imposible, ¿vale? Lo aclaramos porque nosotros, joder, ojalá poder poner los vídeos. Bueno, sí, la liga se pone en contacto con MediaPro y nos cede las imágenes. Para nosotros encantados, porque es la mejor manera y de forma didáctica de poder explicar todas las situaciones que pasan en el terreno de juego, aunque hay organismos como la propia federación y el comité que sé muy bien que no están interesados, pero no sufráis, que nosotros estamos aquí para resolver todas las situaciones del terreno de juego. Venga, Xavi, empezamos por el Barcelona-Mallorca. Barcelona-Mallorca, partido en el Camp Nou, partido ¿de qué? ¿De Liga, coño? No, partido de Liga, pero partido de primera hora de la tarde. Sí, partido de siestas, ¿no? De siestas, que yo creo que más de uno estaba haciendo la siesta en esa hora. Más de uno que no debía. Venga, ahora te pregunto por qué. Venga, va. Xavi, tenemos un penalti no pitado a Lamine Yamal. ¿Para ti es penalti o no es penalti? Vale, antes de analizar si es penalti o no es penalti, quiero dedicarle unas palabras a Alejandro Quintero, como lo hice también hace unas semanas cuando estuvo en el Bernabéu delante del Celta de Vigo. ¿Te lo aplaudiste? Le aplaudí porque había hecho, yo creo que un muy buen arbitraje para ser
pues un árbitro inexperto en la categoría y no ser internacional. Estuvo valiente, tuvo coraje, pero de la misma forma que en ese momento le aplaudí, hoy la verdad es que tengo que decir que no estuvo a la altura de un partido a priori fácil. No hay partido fácil, pero a priori un Barcelona delante de un Real Club de Mallorca, que no es un club que vaya a disputar la Liga, ¿vale? Que evidentemente es un equipo importante de la Liga, pero que por las situaciones que tuvo tenía que haberla resuelto bastante bien. Con lo cual, Alejandro Quintero, lo siento mucho. Se me crea una duda, Jordi. Yo creo que le afectó el post del Bernabéu, y me explico. Al final, tomar una decisión, o las decisiones que él tomó en ese partido, que es expulsar a 2 jugadores del Real Madrid, hace mella a nivel psicológico, porque ya no es el partido, es a posteriori del partido, de todo lo que se vive en el propio comité, la presión del propio comité, de la propia federación y de los medios de comunicación, que ponen el foco no en las decisiones que él toma de forma correcta, sino en aquellas decisiones que desencadenan o que hay trascendencia mediática. Y la hubo. Y eso para un árbitro es difícil de gestionar, sobre todo si no tienes ningún recurso. Y yo creo que, sabiendo que iba a otro gran escenario como es el Camp Nou, ese run le estaba pasando factura, y de hecho le pasó factura. Le pesa aún, ¿eh? Yo creo que sí. Son escenarios portentosos, son escenarios que te ponen en la primera línea mundial, no solo de Liga Española. Sabes que estás a la vista de muchísimos millones de espectadores, nos ven desde muchos países. Y evidentemente el hecho de que después haya repercusión mediática y que pongan el foco sobre tu persona y que tú te veas en los medios de comunicación, en la tele, en el periódico, en las redes sociales, sobre todo también en redes sociales que son muy virales, pues es obvio, somos personas, con lo cual nos afecta. Y una cosa es que nos afecte y otra cosa es que nos dejemos afectar. Con lo cual, si no tenemos el recurso, vamos a buscar un recurso, porque si no, Alejandro, hazme caso, te puede pasar factura. Y yo creo que puedes tener un muy buen porvenir como árbitro. Eres joven, acabas de llegar a la máxima división, o sea, aprovéchalo. Y oye, si necesitas de ayuda, pídela, porque es necesario, porque si no, al final te va a pasar como le pasan a otros jugadores, de que el tema, ¿no? La presión, la ansiedad te puede, y al final no estás dando lo mejor de ti, la mejor versión de ti en el terreno de juego. Xavi, ahora me ha surgido la pregunta. Luego te diré que Sí, que pienses del penalti. Ahora vamos al penalti. ¿Tú cómo gestionabas el hate como árbitro? Porque entiendo que a ti, bueno, entiendo, ya lo sé, yo lo sé ya, pero que a ti te caían muchos palos a la hora de arbitrar. Muchos me caen ahora y ya no soy árbitro. ¿No lo eres? Pero bueno, hay que saberlo gestionar, y es cierto que son herramientas que a veces no se tienen y que requieres de alguien que te ayude a tenerlas y a empoderarte y a saber gestionar según qué situaciones. Al final son situaciones que realmente te hacen daño emocional, porque no estás acostumbrado a que te insulten, que lo hagan en público, que lo hagan en tu vida privada, que lo hagan a través de las redes sociales. Eso te puede afectar, y mucho, y cuando te afecta y sobre todo interfiere en tu carrera profesional, es que tenemos un problema, sobre todo de que puede acarrear problemas de salud mental, pero es que la otra es que a nivel profesional puede apartarte de una carrera deportiva, como hemos visto jugadores y jugadoras, ¿no? que les ha pasado. Entonces, lo mejor, oye, si tienes el recurso, perfecto; si no, busca a alguien especializado, busca un psicólogo, busca una psicóloga que te pueda ayudar. Yo al final relativicé muchísimo el tema del insulto, el tema de la amenaza, tanto en público como en privado. Tenía claro que aquel que me insultaba a nivel privado, como lo hicieron varios a través de las redes sociales, porque alguno pidió hasta la cabeza de mis hijos, y automáticamente lo que hice es ir directamente en ese momento a la Guardia Civil a denunciar por un tema de odio y violencia. Y yo invito a que todos hagáis lo mismo si os encontráis en una situación similar, ¿no? O parecida. Yo creo que la violencia nunca está justificada de ningún tipo, aunque se haga a veces desde el anonimato. Es igual, no hay anonimato. Detrás de un anonimato hay una persona con nombre y apellidos, y creo que es necesario de poner a cada uno en su sitio. A través del campo hay que relativizar. Muchas veces la gente
no te ve como Xavi Estrada Fernández árbitro, sino te ve como uno más del colectivo arbitral. Y al final, como la Federación y el Comité no han puesto todos sus recursos para ayudar a, de alguna manera, dignificar la figura del árbitro, pues claro, ve el árbitro como si fuera el demonio. El enemigo. El enemigo, eso claro. Es. Y entonces, claro, eso hay que asumirlo. Pero bueno, cuando relativizas te das cuenta que, bueno, que no va contigo, sino va por el hecho de que lleves una camiseta de árbitro, unos pantalones y un silbato, ¿no? Y bueno, ya te entra por una oreja, te sale por la otra. Y sí que es cierto de que desde que empieces hasta que llegas al mundo profesional, pues bueno, vas cogiendo un bagaje y te acabas focalizando y concentrando en tu trabajo. A base de palos. A base de palos, sí, a base de palos, porque no hay ningún recurso psicológico, el comité no cree en eso, se basa básicamente en el técnico y en el táctico, que está más que superado, pero no mima, no humaniza, no tiene en cuenta el ambiente y la persona, que sería lo suyo, porque si el árbitro está contento, lo vive con bienestar y encima le ponen recursos para que sea mucho mejor en su trabajo, pues lo tenemos todo, ¿no? Si tú estás contento, trabajes mejor. Mira, conmigo sonríes y te va de lujo. Bueno, Alejandro, no mires mucho las redes sociales como consejo. Míranos a nosotros, que eso vas a aprender más. Eso sí, mira la sentencia. Bueno. ¿Penalti o no? ¿Penalti o no penalti? Bueno, penalti como un pan de estos de payés, pero así de gran. Porque, claro, es que fíjate, Alejandro, te encuentras en una posición, yo creo, que mejor no puedes estar. Estás a 3 metros, 4 como mucho de la jugada. Tienes la mejor toma. No la tiene ni Javier Iglesias en el VAR, que estaba haciendo la siesta. Sí, es verdad, porque es una toma totalmente lateral. Ves que el jugador del Mallorca intenta golpear el balón y en ningún momento toca el balón, porque uno de los indicios que tenemos como árbitro es fijarnos en la trayectoria del balón. Y cuando la trayectoria del balón sigue la misma trayectoria que el jugador que lleva el control de la pelota, es que el jugador del Mallorca no ha tocado balón. Con lo cual, si derriba al adversario, lo único que ha tocado es jugador. Punto número 1. Y me dirás, es que bueno, es que es justo. No, es que no es justo, es que es un penalti muy claro, en mayúsculas. Punto número 2. Javier Iglesias, ¿qué hacía en el VAR? Porque claro, tú no cumples con tus requisitos en el terreno de juego, que es pitar lo que sucede. Pero la otra es que está haciendo Javier Iglesias desde el VAR, cuando es un penalti clarísimo, cuando hay tomas, es que no hay justificación ninguna. Es que hasta la gente que no es del Barcelona, que es del Madrid, públicamente han dicho en varios medios de comunicación que es un penalti claro. Entonces, Javier, ¿qué haces? Yo ya sé lo que os ha pasado. Ahora lo voy a explicar, que Jordi no sé si sabe por dónde voy a ir. A ver, explícame. Pero Javier Iglesias, tienes que intervenir. Es un claro ejemplo de situación clara, obvia y manifiesta. Más claro que esto, más obvio que esto y más manifiesto que esto, no va a haber nada. Con lo cual, no ha habido intervención, error tanto del campo como del VAR. Pero bueno, dime. ¿Por qué no pita el penalti? ¿Por qué no pita el penalti? ¿No pita el penalti? Tendremos que preguntárselo a Alejandro Quintero el por qué no pita el penalti, pero el por qué no interviene, pues puedo entender que hay como un corporativismo. Y me explico. El CTA, como no es valiente y no dice las cosas en primera persona, tiene que trasladar eso a alguien que tiene en los medios de comunicación, en este caso es Fouto, ¿no? Vale. Que indica públicamente, ya ha manifestado él diciendo esto, que es el portavoz del CTA, yo ya lo sabía desde el 2018 como mínimo, ¿vale? Y él sabe por qué yo lo sé. Pero bueno, dicho esto, que es el portavoz, dijo públicamente que el CTA va a poner a la nevera cuando un árbitro se sienta intervenido 2 veces. 2 veces, claro. ¿Qué pasa? Que va a haber una guerra chula. Vamos a ver cómo se posicionan los árbitros y los VARes. Si hacen equipo, es decir, si hacen colaboración árbitro-VAR, yo no te voy a pisar la manguera, tú no me la pises a mí. Vamos a ver qué pasa. ¿Me estoy explicando? Sí. Porque Alejandro Quintero y Javier Iglesias, más o menos, mismo estatus. Vamos a ver qué pasa cuando esté Jesús Gil Manzano, asambleísta en el terreno de juego, y tengamos un VAR, que es un árbitro de VAR de segunda nacional, por ejemplo,
vamos a ver si hay el mismo respeto o no. Y sabiendo que el CTA les va a poner en la nevera cuando tengan 2 intervenciones, habrá muchas intervenciones que los bares no van a querer entrar. ¿Me explico? ¿Por qué? Por miedo. Y si me la juego y luego resulta que el CTA me ha dicho que esto no es intervención, ras, ya tengo una. Si llegas a la segunda, a la nevera. Pero nos lo habéis puesto más fácil, porque anunciando esto, a final de temporada vamos a saber, por su propio peso, quién baja y quién no. Quien tenga más intervenciones va a ser el árbitro que va a descender de categoría. Que ya os digo ahora que eso no va a ser así, porque nunca ha sido así, y que el comité nunca va a descender un árbitro internacional. Y si quieres, vamos a sortear algo. Pero yo lo tengo clarísimo, eso no ha pasado nunca. Entonces, va a ser fácil y no os lo vamos a decir nosotros, que vosotros podéis, y algunos estáis con las estadísticas y sabéis perfectamente las intervenciones que ha tenido cada árbitro en cada partido. Pero Xavi, a mí me parece espectacular porque si a un árbitro le llaman 2 veces del VAR, nevera. O sea, es normal que el árbitro ya no quiera ni que le digan algo del VAR. O sea, si a ti te están comunicando del VAR, o sea, es normal que el árbitro no quiera ir al VAR porque es que te toca nevera. Está demostrando que Fran Soto, con todo el respeto, de verdad, que puede ser, pues bueno, en el buffet de abogados que estabas trabajando, seguro que es un gran profesional y un gran experto, porque el buffet tiene repercusión a nivel mundial, pero que como CEO del CTA estás muy lejos de conocer y de saber lo que es el arbitraje, de saber y conocer cómo se debe de actuar dentro de un VAR, qué es lo que está pidiendo el fútbol para la intervención del VAR, y que encima de acompañar, que encima de dar recursos, de dar herramientas a los árbitros, lo que estás haciendo es lo de siempre, el miedo, el palo de atención, a la segunda intervención os meto en la nevera. Y es otro ejemplo de que no tenéis ni idea de manejar esto, que solo estáis allí por el mero hecho de tener poder, de ostentar poder y evidentemente de llenar los bolsillos. Y es una pena, porque al final el arbitraje es un pequeño granito dentro del mundo del fútbol, que somos unos privilegiados, unos invitados. Nos han invitado a formar parte del fútbol y lo que estáis haciendo es cargaros el fútbol. Os estáis cargando el fútbol. Pero bueno, perdona, que... No, me enerva un poquito, pero es que al final no, pero bueno, es más, una detrás de otra. Yo como aficionado, en este caso, como aficionado no ves el dinero. O sea, tú ves tu club o los clubes. Y el árbitro tendría que ver la profesionalidad, de dar el mejor recurso para dar, delante de un espectáculo como es el fútbol, dar lo mejor como a nivel profesional. Y no estamos dando lo mejor, si no, no estaríamos comentando jugadas como la de Lamin, que es un penalti de cajón, ¿no? O intervenciones que se han dado esta temporada, bueno, ya en anteriores, que no deberían darse. Sí, pero yo me refiero a que están jugando con el aficionado. Sí. Sí. Están jugando con las personas que les dan de comer. O sea, porque si te dicen, oye, si te entra 2 veces el VAR, nevera. A ver, chico, imagínate que hay un equipo que está jugando descender y el árbitro no entra, y por no entrar, porque se va a la nevera, su equipo baja. Bueno, claro, es normal que la gente entonces le pueda tener ese odio al árbitro, aunque no sea culpa del árbitro. Sí, es un cúmulo, porque viene desde arriba. Sí, totalmente. Pues al final es la muestra de que no saben manejarlo, de que solo lo pueden o entienden que pueden manejarlo a través del palo, a través de la sanción. Y no se trata de sancionar, se trata de sancionar cuando toque sancionar, porque hay cosas tan claras y de manifiestas que no queda otra. Pero lo que falta es hacer un trabajo de pedagogía, de didáctica, de entender al árbitro, de acompañarle, de darle recursos, de explicar, etcétera. No os voy a decir yo, a mí no me pagan, a vosotros os pagan para que toméis decisiones, pues tomadlas, pero bueno, ya habéis saltado del precipicio hace días. Yo os dije, dábamos 100 días de lo de siempre, 100 días de confianza, lleváis más de 100 días y vais de mal en peor. Bueno, para cerrar el tema, venga. Lo del palo, ¿lo dices porque a ti te amenazaron con darte...? Bueno, porque lo del palo, unas cosas las hemos vivido los árbitros a nivel personal. Yo viví en su momento, y lo expliqué en una sentencia, ¿no? La amenaza de Enríquez Negreira junto con Moreno Delgado, actual presidente del Comité Técnico de Árbitros de Cataluña, para dejarte las cosas muy claritas de cómo funciona el tema, pero es que lo viví también con Luis Medina Cantalejo
cuando mediante los audios que todos habéis escuchado te insta de rata. Te llaman rata, sí, ¿sabes? te escenifican en la ciudad de Las Rozas junto con el exsecretario de la Federación Española de Fútbol para que nadie se mueva de la foto. Yo siempre digo lo mismo, delante de un suceso como el que tenemos, ¿no?, judicializado, que es el tema Negreira, que prácticamente ya han pasado 3 años, cuando un árbitro presenta una querella contra un vicepresidente y contra su hijo por recibir un dinero, lo primero que tendría que hacer un organismo transparente y que quiera ayudar a sus árbitros es ponerse al lado de cualquier árbitro y preguntarle en qué puede ayudarle. Y hicieron todo lo contrario. Lo que hicieron es públicamente hacer una rueda de prensa en la Federación Española de Fútbol, convocando, obligando a todos sus árbitros a estar allí para dar la sensación de unión, cuando no hay unión ni de coña, simplemente porque el mensaje era claro, que nadie se mueva de la foto, y como alguien tire por el mismo camino que ha tirado Xavi Estrada, lo tenéis clarito, clarito, como decía el sevillano. Bueno, hincapié, no lo dijimos en una sentencia, Xavi. ¿No? Fue en el podcast. Ah, vale, pues pensaba que lo habíamos dicho en una sentencia. No, además, si la gente lo quiere ir a ver, el podcast dura 2 horitas y algo, o sea, aquí en colaboraciones, o sea, si la gente busca en el canal, le sale, ¿vale? Que tenemos un buen ratillo hablando con Xavi también. Xavi, tenemos otra. Tenemos otra. La mano. Tenemos la mano. Tenemos la mano de una pugna allí con Lewandowski. Y David, ¿no?, el jugador del Mallorca, vemos que está buscando un espacio juntamente con Lewandowski y tiene el brazo levantado. ¿Pueden los jugadores tener los brazos levantados? Claro. Y puedes ir por la autopista si quieres a 140. Yo no te lo recomiendo porque la velocidad son 120, pero tú puedes si quieres ir a 140. Y más si quieres. Claro, con lo cual tú puedes tocar al jugador y puedes empujarle y puedes derribarlo mientras no te vean. Ahora bien, claro, cuando tú ya estás cometiendo una infracción y te pillan, como es que tú, ganando un espacio, tienes una posición del brazo que no es natural sería utilizar los brazos para correr, ¿no?, para saltar. Aquí ni estás corriendo ni estás saltando, estás pugnando por un espacio. Y con lo cual estás ocupando un espacio, te viene el balón y el balón te impacta, no totalmente, ¿no?, te roza por arriba, pero te acaba contactando. Con lo cual, desde el campo, esta sí que yo excuso un poquito más a Alejandro Quintero porque es más difícil de ver, porque no hay un cambio de trayectoria tan claro, pero desde el VAR, estas son jugadas de VAR, ¿no?, de más de análisis desde el VAR. Pero ya hemos dicho antes que Javier Iglesias, a partir de las 4:15, estaba con haciendo un poquito la siesta o no funcionaba. A lo mejor es que la comunicación del VAR con el campo no funcionaba, pero vamos, sonaban los grillos porque desde luego no hubo ningún tipo de intervención. Para mí es una mano totalmente punible, porque claro, si estamos viendo los tiempos de revisión y nos dicen, claro, cuando el brazo está separado del cuerpo, cuando ocupa un espacio, no es un movimiento natural, hay un impacto al balón, porque puede ir el brazo al balón y no el balón al brazo, pues bueno, por lo que decís, penalti no señalado. Xavi, he leído por redes, ¿por qué al Barça no le pitan los penaltis? O sea, literalmente, o sea, te ponía el caso de Lamine Mbappé, pero bueno, vamos a reducirlo. ¿Por qué al Barça no le pitan penaltis y al Madrid sí? Al Barça no le pitan penaltis y al Madrid sí. Bueno, no tengo las estadísticas, pero... ¿Tú crees que el penalti, si se lo llegan a hacer a Mbappé, lo pitan? Bueno, podría ser que sí. De hecho... Bueno, a Mbappé se los compran. Bueno, de hecho, es que Mbappé ha cogido la misma rutina, el mismo hábito, mal hábito, por cierto, de Vinicius, que solo hace que tirarse. Ayer en Mestalla, yo creo que hasta 2-3 veces se tiró, que tranquilamente el árbitro podía haberle amonestado. Se sigue premiando al jugador que intenta engañar al árbitro, porque nadie tiene el coraje de amonestar a un jugador del Madrid cuando hace una simulación. Luego lo vais a hacer cuando tengáis delante al Girona, al Mallorca, a Osasuna. A esos equipos sí. A esos equipos, si hace falta, les vais a expulsar los jugadores y si hace falta, por doble amonestación por simular. Pero cuando estáis delante de jugadores como Mbappé, como Vinicius y tal, no tenéis lo que hay que tener para echarles. Entonces, claro, tenemos dos baremos totalmente distintos. Las estadísticas de los penaltis no las tengo.
Pero bueno, claro, chicos, es que delante a mí se me hace muy difícil justificar el por qué no se le pita el penalti a Lamine Yamal. Es que es un penalti, es que entienda un poquito, solo un poquito de fútbol, desde luego que no tiene ninguna duda. Entonces, oye, pita en el Bernabéu penalti si lo es, pita en el Camp Nou penalti si lo es. Y la última que tenemos del Barça es el tema de la barrera. ¿Vale? Tiran con la espuma esa de afeitar y la barrera se adelanta mucho más. Quintero está pues haciendo un quinto a lo mejor, ¿vale? Que no lo ve, obviamente. Y luego esa falta, obviamente, cuando chuta Rashford tiene la barrera muy cerca y pues el balón da en la barrera, obviamente. Pues mira, os voy a dar una anécdota que seguro que no conocéis. El spray lo estrené yo en el Bernabéu en un partido Madrid-Atlético de Madrid de Supercopa ida, ¿vale? Punto número 1. Punto número 2. Ya el spray, ¿por qué? ¿Por qué se utiliza? Pues muy fácil. Es como la tecnología. El spray se utiliza porque como el árbitro no ha tenido la capacidad de mostrar autoridad en el terreno de juego para contar la distancia, al final tiene que utilizar una herramienta externa como es un spray para marcar la línea, para que los jugadores se pongan a la distancia determinada. ¿Cuál es la distancia determinada? Vamos a hacer un poquito de pedagogía. 9-15 metros. Y diréis, ¿9-15? ¿Y por qué no 9 o 10 metros? Bueno, ya sabéis que las reglas las hicieron los ingleses y que como hay el cambio de yardas a metros, pasamos de yardas a metros conversión, 9-15. Pues sí, los 15 centímetros desde luego es muy difícil de medir en el terreno del juego. Y por eso los árbitros cuando miden ponen un poquito de spray donde tiene que ubicarse el balón y a partir de ahí contamos unos 10 pasos. Porque cada paso más o menos equivale a 1 metro, que no es del todo cierto, pero bueno, más o menos. Con lo cual, en lugar de poner 9, que nos quedaríamos cortos, ponemos 10, ¿no? Y entonces ya optamos por saber cuál es la distancia. Ahora bien, hay situaciones del terreno de juego, como es el caso, que tenemos líneas que las podemos tomar como referencia y que es mucho más fácil poner una barrera. Claro, en el caso de Alejandro Quintero, chico, yo la primera casi que medio te la compro, que pongas la distancia a 8 metros en lugar de 9-15. Pero la siguiente que tienes en la otra área es que están a 4 metros y pico. Es que no puede ser. 4 metros es nada. Por eso Rashford se estaba riendo cuando ponía el balón, ¿no? Es decir, pues los tengo aquí delante. Y aún así, fíjate que estuvo hasta a punto de marcar. Porque Rashford tiene un cañón. Claro, pero ¿cuál es el procedimiento? El jugador, si quiere, puede sacar rápido, siempre y cuando no haya pedido barrera. ¿Pero quién pide barrera? ¿La defensa? No. Quien pide barrera en todo caso es el delantero, que es el que tiene que chutar para marcar gol. Si el delantero no pide barrera, oye, podemos sacar cuando queramos, ¿vale? Una vez pedida la barrera, el delantero ya no puede sacar. De hecho, si saca, es amarilla para el delantero. Tiene que colocar bien la barrera. Ahora bien, Alejandro, esta es fácil. Una vez has puesto la barrera y una vez se reanuda el juego, si hay jugadores que se adelantan de la barrera, como fue el caso, que hubo una barrera que se adelantaron hasta 2 jugadores de Mallorca, hay que amonestar. Amarilla. Hay que amonestar. Que vas a quedar mal, que te ve todo el mundo, que estas son fáciles. Ahí no hay interpretación ninguna. Haces caso a lo que dicen las reglas de juego. Pero no toca. Y desde arriba, que no son capaces ni de decirle, Alejandro, nada, tira un poquito de spray para adentro, que tíralo, que estás a 4 metros. Y otra cosa que tampoco conocéis, cuando un árbitro pone la barrera, evita siempre, si no lo evita, es que es un árbitro o que no escucha o que es novato. Evita siempre poner los jugadores encima de la línea del área de penalti. Porque sabéis qué pasa, ¿no? Si nos toca el balón en un brazo y estamos encima de la línea, penalti. O sea que si es casi en el área... O tiramos la barrera dentro o la ponemos claramente fuera. Claro. Pero no encima de la línea. Claro, porque si no ya se le complica. Hombre, pero si los 9-15 se dan allí, sí, los 9-15 si se dan encima de la línea, lo siento mucho. Pero la barrera va o adentro o afuera. ¿Sí? ¿Vale? Yo también te digo una cosa, mejor fuera, porque claro, no es lo mismo pitar un penalti que una falta, que pitar un penalti, ¿sabes? Porque si no ya tenemos la polémica. Pero bueno, os la dejo ahí, ¿vale?
Gran dato, Xavi. Vais a aprender mucho, si nos seguís, claro. Pasamos al Madrid-Valencia. En este caso, lo sentimos mucho, pero no hay polémica en lo futbolístico, ¿no? No, pues oye, cuando hay que felicitar... Bueno, lo sentimos porque hay gente que sé que está esperando a ver qué decimos. No, pero... hay que felicitar al equipo arbitral, no hubo polémica, se ganó con goles legales, los jugadores se dedicaron a jugar, excepto lo que he comentado antes de Mbappé. Oye, pues genial. Bueno, pero tenemos... Mbappé. Tenemos a Mbappé, que Mbappé va a buscar al cuarto árbitro y Mbappé quiere hablar con él y él le dice, aquí no, que hay cámaras y con las cámaras que es como muy forzado. Hablamos dentro. Y Mbappé quiere hablar ahí, ¿vale? Que de hecho me parece bien que Mbappé quiera hablar ahí. Él le dice que no, reitera que no, que hablan dentro. Bueno, luego pues la siguiente toma, la imagen que tenemos es dentro del túnel de vestuarios. Mbappé quiere hablar con él y él le dice, ya te lo he explicado fuera, ¿vale? Ya te he dicho fuera cómo es y bueno, básicamente se frotan las manos, ¿vale? Mbappé quiere hablar con él, le dice que no y cuando Mbappé se va, este tío se dirige a Camavinga y le dice en francés que son unos payasos, ¿vale? Que estos árbitros son unos payasos. Vale. Hombre, vamos por partes. Vamos a empezar sobre lo que piensa el CTA, lo que pensaba y lo que piensa el CTA sobre los diálogos entre los árbitros y los jugadores, ¿vale? El CTA siempre ha rechazado de que los cuartos árbitros, los árbitros se dirijan a los jugadores y de hecho hubieron sanciones como en su día a Mateu Laoz, se lo hicieron saber cuando hablaba con canales, cuando hablaba con jugadores y no estaba bien visto a nivel personal por Carlos Velasco Carballo ni Luis Medina Cantalejo, ¿vale? Y esto es público y notorio y de hecho lo compartí porque formé plantilla con él. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo se le trata de la misma forma y no todos los árbitros se le tratan de la misma forma. Entonces, de la misma forma que a Mateu Laoz se le sancionaba, a otros árbitros de la cuerda se les permitía. Y a otros árbitros que intentaban utilizar esas herramientas para ganarse a los jugadores y sobre todo ganarse ese espacio de confianza, ese vínculo, pues desde el CTA se les sancionaba. Entonces, claro, ¿qué le pasa a un árbitro totalmente novato? No quiero tildar de novato a un árbitro que va de cuarto, pero un árbitro que va de cuarto no es un árbitro de primera división. ¿Me explico? Con lo cual allí es un invitado y lo que no quiere es que le pongan el foco. Entonces, en lugar de contestar a un jugador de la mejor manera, de una forma educada, de una forma respetable, pues prefiere decirle a Mbappé de que vaya al vestuario o al túnel de vestuarios para hablar. Bueno, pues si tú le dices eso a un jugador, luego cumple con lo que dices. Porque es obvio que hay una cámara, que es obvio que si no fuera Mbappé, probablemente esa cámara no la tendría, y Mbappé eso lo sabe y juega con eso, pero no hay que tenerle miedo ni a la cámara, ni a decir o dar una explicación. ¿Qué miedo hay? Mientras lo respetes y lo digas desde el respeto y le puedas responder lo que te dice, y en el momento que un jugador no te respeta o que un jugador ya no quiere preguntarte o ha intentado preguntarte para luego, yo qué sé, menospreciarte o insultarte, oye, tienes la opción de llamar al árbitro para que amoneste o lo expulse o lo que sea, ¿sí? Ahora bien, si luego te vas al túnel, te viene el jugador y encima te lo sacas de encima como tal, pues hombre, pierdes credibilidad. Que tampoco Mbappé tendría que hacer el comentario de bufón o de payaso y tal. Evidentemente tampoco. ¿Es roja? Si lo oigo como árbitro, es roja. Vale. Si yo lo oigo como árbitro, es roja. Él también es cierto que es pillo, no listo, pillo, porque de ser listo no insultaría a un árbitro, de hacerlo porque sabe que hay la cámara. Y es como, yo soy Mbappé y como puedo decir lo que a mí me dé en gana, ¿vale? Sé que nadie va a actuar. Y aquí el que tendría que actuar no es el árbitro, es el comité, directamente. Sí, de oficio tenéis la imagen, pues salvaguardar al árbitro. Y ya que el cuarto árbitro es posible que no lo haya oído y por lo cual no se pueden tomar medidas,
que de oficio se actúe y que sancionen. Y ya os digo yo que si lo sancionan, se le va a pasar las ganas de insultar y decir payaso o bufón al árbitro o a quien sea Mbappé, o sea Lamine, o sea quien sea. Lo último que tenemos ya, que he visto que la gente también lo comentaba mucho en redes, para cerrar tema Madrid, porque ya te digo que no hay nada más. En la previa, en la rueda de prensa, Arbeloa dijo que aquí no me parece bien por el simple hecho de que se le está preguntando por el tema del Valencia, ¿vale? Y sabemos que el Madrid pues ahora tiene mucha más presión por tal y como están yendo sus resultados. Y él intentó, yo creo que desviar un poquito, ¿vale? Y entre calentar el partido y desviar el tema, y dijo que el tema, bueno, él opinó del tema Negreira, que dijo que, o sea, en vez de darle prioridad al partido, habló de que sigue abierto el caso más grave de la historia del fútbol. Bueno, lo que es cierto y es obvio, y no se puede decir nada contrario, es que el caso está abierto, está judicializado, y con lo cual, lo que comentaba, son 3 años y aún estamos a la espera de muchas respuestas. Pero vale que ha sacado el tema, y ahora que nos escuchan los seguidores y los que van a oír el podcast de la sentencia, es que reitero, la querella se puso a Enrique Negreira y su hijo, no a ningún club, punto número 1. Punto número 2 es que es inconcebible, es surrealista, no tiene razón de ser de que un vicepresidente reciba más de 8 millones de euros de unos dirigentes de un club de fútbol. Ya me es igual para qué, o para eso que lo tenga que investigar quien lo tenga que investigar. No hay justificación ninguna, y más siendo esta persona pues un vicepresidente, formaba parte de la cúpula arbitral, tomaba decisiones, nosotros formábamos parte pues de la profesión como árbitros, y eso es lo que hay que resolver y lo que hay que solucionar, que a día de hoy aún no se ha solucionado, desgraciadamente. Y que, bueno, está bien que aclares que no va hacia ningún club, porque como aficionados todos queremos saber qué ha pasado en el caso Negreira y que se resuelva, y porque hay mucha gente que te tilda de que tú vas contra el Barcelona. No, lo hubiera hecho, me es igual que sea el Barcelona, que sea el Madrid, que sea el Español, el Mallorca o cualquier otro equipo de primera o de segunda. Es que en un país un poquito transparente, democrático, justo, es que ya cae por su propio peso. El problema es que le deis un poquito la vuelta. El pensar que esto es normal es que es un ejemplo de que la cosa no va bien, ¿eh? Estamos un poco, a lo mejor... Bueno, pero como país no va bien en ningún sector. Bueno, yo lo que digo para que reflexionemos todos un momento, ¿eh? Porque, chicos, llenarse los bolsillos hay que llenárselos de manera legítima. Xavi, pasamos a una de las polémicas de la jornada. Atlético de Madrid-Betis. Ha ganado el Betis, 0-1. Golazo de Antony, por cierto. Pero vuelve a fallar los muñequitos de futbolín. Los muñequitos, que va, sí, esta es más divertida aún. ¿Por qué? Porque aquí además, claro, han borrado todo el mundo. Solo se ve ve la línea y como la puntita de Griezmann, ¿sí?, del zapato. Esta es más divertida aún. Y fijaros si es divertida. Y fijaros si mienten. Fijaros si mienten. ¿Y sabéis por qué mienten? Porque tardaron 0, a través de un medio de comunicación, hay un medio de comunicación que dice: tenemos información del CTA que nos dice que la situación está bien valorada y que es fuera de juego. Y eso lo hacen cuando se ven atacados, porque si no, si tú tienes la certeza de que lo has hecho bien, ¿de qué te tienes que defender? De nada. Te defiendes cuando sabes que no estás actuando bien y que hay que salvaguardar no el colectivo, digo, las decisiones de los directivos. Pero Jordi, a ver, ¿es un fuera de juego? Mira, yo no sé si la línea podrá estar 1 centímetro para la derecha, 1 centímetro para la izquierda, porque ya sabemos que esto no es infalible y que el margen de error existe. Hacer la del 9-15, ¿no? Y que, sí, claro. Pero claro, que un centro de un jugador del Atlético de Madrid, que le llega al balón, que no me lo estoy inventando, que solo tenéis que ir al partido, ir a la hemeroteca, veis la jugada, cómo evoluciona, y el balón
va por el suelo. Y lo ponen. Y levita. Y lo ponen por Y arriba. acaba levitando, sí. Y cuando hay el shout, el balón, mira, se alza del suelo de poder. O sea, ya no es una centrada, es una volea. Sí. Imagínate qué puntería, tío, tiene el jugador del Atlético de Madrid de hacer una volea para que vaya y remate el otro a portería con Griezmann allí interfiriendo al jugador. Entonces, a ver, en serio. Allí pasan dos cosas. En primer lugar, si veis la toma lateral, hay un jugador del Betis que está tapando al jugador, bueno, no al jugador del Atlético de Madrid, sino que está tapando el balón. Y eso podría ser la causa de que el South, ¿vale?, tome una mala decisión. ¿Vale? Y fíjate si toma una mala decisión, que el South se inventa que el balón está en el aire. Tiempo de revisión. A ver si tenéis los suficientes agallas, vamos a poner, para mostrar una imagen que el balón está en el aire. Una imagen real. Os reto, sacad una imagen real de que el balón está en el aire. Y si está en el aire el balón, yo me callo. Si está en el aire, me callo. Pero hombre, levanta el South del balón, o sea que es una toma falsa, y a través de allí todo lo que pase después... Es muy bestia. Todo lo que pase después no sirve para nada. Pero, que viva el fútbol. Xavi, para cerrar, te tengo una pregunta, ¿vale? Que creo que no puede haber mejor persona que me la responda. No la sabes esta pregunta que te voy a tirar, ¿verdad? No sé. No la sabes, ¿eh? Es para cerrar, ¿eh? Hemos cerrado jornada, ¿vale? Como exárbitro y actualmente político, ¿vale? Porque hay mucha gente que lo comenta y lo escribe. Espera que lo diga bien. PSOE y Podemos de Baleares quieren prohibir el fútbol en los patios de los niños, porque dicen que primero ocupa mucho espacio, ¿vale? Y segundo que es machista. ¿Qué te parece, Xavi? Pues bueno, que al final depende. Todo, en la vida todo depende. Entonces yo creo que más que pensar en quitar terrenos de juego y tal, o sea, es ir en contra de un deporte que va a gustar más o va a gustar menos, pero es un deporte rey porque se practica en muchísimos países, que lo practican millones de personas de todos los estatus, de todos los géneros, de todos los puntos de vista. Y lo que tendríamos que reflexionar todos no es, más allá de quitar terrenos de juego, patios con porterías, es ofrecer a todo el mundo la oportunidad de hacer deporte, que es muy distinto. De hacer deporte, pero el deporte que cada uno quiera, sea el baloncesto, sea el balonmano o sea el fútbol. Y eso requiere de que todo el mundo tenga el espacio para poderlo hacer, pero sobre todo que tenga la oportunidad, y la oportunidad también es económica, social, de que podamos partir todos desde la misma línea, que esto no sucede. Que esto no está sucediendo. Hay deportes aún que siguen siendo muy elitistas y que no todo el mundo puede acceder. Y a lo mejor tenemos gente que sería muy buena, por ejemplo, en la hípica o en el golf, pero que les resulta imposible poder acceder a esos deportes porque por los materiales valen lo que valen. Y las familias con muchas dificultades llegan a final de mes. Con lo cual, no sé, yo en la vida, cuando hay que tomar decisiones, las decisiones se toman después de sospesarlas mucho y sobre todo teniendo conocimiento del tema y preguntando, si no lo tienes, a gente que tiene conocimiento del tema, ¿vale? Con lo cual, oye, yo esto ya lo he vivido. Yo me acuerdo aquí de algún centro educativo que con algún tipo de metodología educativa quitaron y no dejaban jugar al fútbol. O sea, la presión es tanta que evidentemente el modelo educativo cayó, porque al final lo que querían los niños y las niñas eran jugar a lo que les motiva, a lo que tienen curiosidad. Y si tienen curiosidad por jugar a fútbol, pues que jueguen a fútbol, que mientras hagan deporte no están haciendo otras cosas. Y además, que si se promueve un feminismo, o sea, que ahora representa la igualdad, Xavi, con el esfuerzo que se está haciendo ahora para que cada vez se visibilice más el fútbol femenino,
¿Cómo vas a cortar el fútbol? ¿Vas a decir que como es un deporte machista no pueden jugar las niñas? No, no se trata de cortar nada, se trata de dar oportunidades, de facilitar espacios donde tanto las niñas, los niños puedan disfrutar, puedan hacer aquello que más les convenga, que a veces no es un deporte, puede ser ejercicio físico, puede ser baile, puede ser distintas actividades que no tienen por qué ir no seguidas de un balón o de una pelota, pero si no creamos estos espacios, si no facilitamos de que tengan pues no solo los horarios, sino los escenarios para divertirse, para pasarlo bien, para socializar, para aprender, desde luego que no vamos a ir bien. No, y que la gente que está dirigiendo el país que se preocupe realmente por lo que se tienen que preocupar y no porque los niños, no por imponer a los niños a lo que tienen que jugar, que por eso son niños y tienen que jugar a lo que les plazca. No, sería lo peor que puedes hacer. Yo tengo hijos y lo peor creo que podría hacer es decirles a qué tienen que jugar. Sería una gran equivocación. O sea, yo no soy nadie para decir a qué tienen que jugar, que jueguen a lo que ellos quieran. Pero ni tú ni nadie. Correcto. Que quede claro. Xavi, cerramos. Antes de cerrar, tienes un regalito, ¿no? Mira, te voy a dar un priming, te voy a dar una cosita interesante, ¿vale? Y un regalito. La cosa interesante, atención para los seguidores del Valencia, ¿vale? Porque si el Valencia baja a segunda, sabéis que la Liga tendrá que compensarle económicamente, como ya lo hizo en su día al Español, ¿vale? ¿Sí? Pero las cantidades son distintas. Y las cantidades, en el caso de que el Valencia baje, son unas cantidades enormes. Estamos hablando más o menos de 40 millones de euros. Por bajar a segunda división. Sí, hay un fondo de compensación que la Liga tiene que pagar al club. Entonces, claro, yo creo que la Liga no tiene ni esos 40 millones de euros. Pero atención, cuidado con las designaciones, porque claro, cuando a mí me llega la información, ves, ¿no?, el último arbitraje que vimos Alejandro Hernández con Luis Mario Milla, por cierto, en la nevera, por no haber intervenido en el agarrón previo al penalti que se pitó, ¿vale? Cuidado, ahí lo lanzo, cuidado. Y ahora la parte interesante, ¿no? Ah, la parte interesante. Vale, la parte interesante. Oye, llevamos unas cuantas sentencias. Esta, para empezar, vamos a sortear este libro que acabo de publicar sobre el partido que no ves, en el cual pues lo que quiere aportar es desde una experiencia personal de lo que he vivido como árbitro de fútbol en la élite, esos 14 años, de los cuales 12 en el terreno de juego, 2 como árbitro de VAR, todo lo que no se ve en el partido, ¿no? Cómo gestionamos la presión, que comentábamos antes, la ansiedad, cómo vives también cuando dejas de ser árbitro, ¿no? Ese duelo, cómo trabajamos en equipo, y en cada una pues, de estas competencias psicológicas de las cuales hablo en el libro, muy recomendable, porque al final no es para árbitros, es para deportistas, desde cualquier disciplina, tanto individual o colectiva, pero también para los padres, madres que tenéis hijos e hijas que están inmersas en el deporte, también para directivos y directivas que tengan herramientas para hacer funcionar los deportistas dentro del club, y también para la administración. Es qué puede hacer la administración para mejorar estos espacios que van más allá de la preparación físico, técnico y táctica, sino es la preparación psicológica, ¿no? Cómo gestionamos, pues bueno, todas esas historias que van dentro de nuestra cabeza y que puede apartarnos del rendimiento. Y yo quiero agradecer en primer lugar a los dos prólogos de este libro, uno de Bojan Kirkic, que él de manera y con mucha valentía y mucho coraje públicamente dijo, pues bueno, que tuvo ansiedad cuando estaba al máximo nivel y cómo supera esta situación, y a David Bueno, que también es una eminencia dentro de lo que es la neuroeducación, y como no puede ser de otra forma, a la editorial, tanto la editorial Pagès como Milenio, porque esta versión está en catalán y en castellano. Dicho esto, ya tendremos otras sentencias para ir profundizando. ¿Qué tienen que hacer, Xavi? ¿Qué tenéis que hacer? En primer lugar, lo que tenéis que hacer es entrar al canal YouTube de Estrada Fernández y seguir la sentencia.
¿sí? Y hacer un comentario y poner quiero participar en el sorteo del libro y poner la sentencia. Y ahí podéis ir a mi perfil personal, Xavier Estrada Fernández en Instagram, y podéis dar like a la publicación, a una publicación, podéis poner el comentario de que queréis participar en la participación del libro, en el sorteo del libro, y tenéis que nombrar a 2 amigos, ¿vale? Para que también invitarles a que puedan participar. Dicho todo esto, cuando tengamos todas vuestras participaciones, os damos toda la semana hasta la próxima sentencia, haremos el sorteo y nada, y espero que os guste mucho el libro. Pues Xavi, hasta aquí la sentencia.